buenos días, bienvenidos a Entendiendo a mi Abue. Ustedes no se imaginan lo emocionada que estoy con este espacio que me han dado la fortuna, el privilegio de presentar. Creo que es importante acercarnos a esas personas tan importantes en los hogares, en nuestra sociedad, en las familias, y son las personas de la tercera edad. Así que esta es la invitación para que nos acompañen de lunes a viernes, de 11 a 11:30 de la mañana, para que entendamos a esos abuelos, a esas abuelas que tenemos en casa, a las personas de la tercera edad, porque a veces pensamos un poquito que con los años como que se van marginando, como que se van quedando a un lado, para nada. Queremos integrarlos, por eso hemos creado este magazine en el que vamos a disfrutar con especialistas, con los que vamos a aprender muchísimo. También la invitación para que se comuniquen a través de nuestra línea telefónica, el 268-6030, y planteen inquietudes las inquietudes que ustedes tengan las podemos analizar aquí con los especialistas que vamos a tener, porque ¿cuál es la idea? Que estemos con especialistas en la salud física y mental, vamos a tener personas que nos hablen de hábitos saludables, también tendremos entrenadores para que nos digan cómo ponernos en forma, hablaremos de moda. La idea ¿cuál es? Que ustedes también hagan parte de este proceso maravilloso, de este proyecto que tenemos en Entendiendo a mi Abue. Así que vamos a iniciar el día de hoy con un importante video que hemos preparado para todos ustedes y les vamos a contar cuándo empieza la tercera edad. Bienvenidos. La tercera edad comienza, pues yo creo que eso no tiene edad porque eso va como dentro de uno. Si yo me siento viejita a los 40, empieza a los 40. Si me siento viejita a los 90, puede empezar a los 90. Yo creo que la tercera edad empieza a los 65. Y yo tenía un amigo que decía que después de los 70 estamos prestados aquí en el mundo. Así que nos queda poco. Pues yo considero que la tercera edad empieza alrededor de los 50 años. Yo considero que la tercera edad es más que todo un estado mental. Pues uno nunca está en la tercera edad hasta que uno ya, el cuerpo no le da para más. Y ya el deterioro físico sí comienza como a partir de los 48 en adelante. Sin embargo, la tercera edad en sí es más bien un concepto más que una realidad. Se llama tercera edad a la etapa de la vida humana que inicia aproximadamente a los 65 años de edad en adelante y puede variar de acuerdo a las condiciones de salud y bienestar de la persona, así como de acuerdo a su estado anímico. Desde el punto de vista político y legal, cada país tiene el criterio para establecer la edad de paso a la senilidad de sus ciudadanos. En algunos países de América Latina, la tercera edad inicia a los 60 años. Las personas de la tercera edad son veneradas en varias culturas por ser depositarias de la memoria ancestral, de las tradiciones y de la sabiduría colectiva. En la cultura occidental, sin embargo, predomina el culto a la juventud, lo cual genera importantes conflictos, especialmente en una época marcada por el aumento de la expectativa de vida. De allí que para muchos sea difícil hablar de la vejez o aceptar el propio envejecimiento. Esto se debe en parte a que actualmente las personas de la tercera edad que se perciben a sí mismas como activas y dinámicas pueden llegar a ser víctimas de discriminación laboral, afectiva o social. En este espacio queremos hablar de los temas que los inquietan, sus dudas, realidades y mitos que se pueden generar en esta etapa tan enriquecedora para el ser humano. Acompáñenos todas las mañanas a conocer y darle un merecido lugar a nuestros abues. Muy bien, ahí estaban viendo como la intención de este programa Entendiendo a mi Abue, la invitación, ahorita les decía el número de teléfono, pero también muy importante que se comuniquen a través de nuestra línea, de nuestro correo electrónico, es entendiendoamiabue@telemedellin.tv, para que ustedes también nos digan qué temas quieren que tratemos aquí. Precisamente hoy vamos a iniciar nuestro programa, es el primero, y qué rico de verdad contar con la presencia de Juan Carlos Lotero. Juan Carlos es psicólogo humanista, psicoterapeuta, y con él vamos a entender un poquito más de este proceso del envejecimiento. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Sandra, por tu invitación. Contento también de hacer parte de este comienzo, de este programa institucional en esta nueva etapa como del canal
y en este momento histórico de nuestra sociedad. Bueno, Juan Carlos, ¿por qué no empezamos un poquito a definir precisamente eso? Escuchábamos impresiones de la gente. ¿Cuándo empieza la tercera edad? Sí, es un imaginario colectivo que por nuestra diversidad social y cultural se ha ido abriendo en un espectro amplio, pero la teoría, por lo menos, sí habla entre los 60 y los 65 años, empieza la senectud, que es como es nombrado internamente dentro de la teoría. Dentro de la teoría, muy bien. Ahora comentábamos antes de salir al aire que precisamente hay ciertas zonas de la ciudad donde hay más gente adulta. Sí. Y luego también me comentabas que se habla de tercera edad, pero incluso estamos empezando a hablar de cuarta edad. ¿Cómo es eso? Bueno, por un lado, la teoría ha ido analizando no solamente el ciclo vital del ser humano completo. Hace mucho rato tenemos dos infancias, primera infancia y segunda infancia. Hace mucho rato la adolescencia se fragmentó en varias adolescencias, por lo menos preadolescencia o pubertad, adolescencia, juventud, que es una etapa intermedia. La adultez también hablamos de tres adultez, y entonces la ancianidad, la senectud, también ha sido nombrada últimamente por los sociólogos sobre todo como en dos etapas. Una tercera edad que habla de la transición hacia la última etapa de la vida, pero como se ha ampliado el margen de vida y estamos viviendo cerca de 80 años esta generación, pero la nueva vivirá 5 o 10 años más, entonces los teóricos han hablado de partirla en dos, en una tercera edad de los 60 a los 70, 75, y de los 75 a los 80 o al final de la vida. Bueno, interesante este dato, porque vamos a ver, pasa una cosa, Juan, y es que tenemos una idea de que la vejez está asociada con la enfermedad. No es sinónimo, o sea, sí es verdad que es una etapa de la vida en la que vamos perdiendo facultades, pero definamos entonces qué es vejez. Vejez es un estado de la vida, sí, es un ciclo, es finiquitud, es finalización de la vida, abarca todo lo que es el replanteamiento y la evaluación de mi vida adulta, pero es también la reflexión de cómo finalizar mi proyecto de vida. Implica entonces analizar la muerte, el fin último de nuestra vida. Bien, pasa una cosa muy particular con los abuelos, y sobre todo en estas épocas modernas. Ellos juegan un papel importante en la educación de los hijos. Es decir, si yo tengo un hijo, estoy en activo laboralmente, se recurre a esos abuelos. ¿Qué papel juegan ellos en esa educación? Hay como una delgada línea ahí entre son educadores los abuelos, a veces hablamos de que son más consentidores, no sé, toquemos un poquito ese tema. Es la parte más compleja que hoy ha generado más polémica, ¿sí? Yo pienso que tenemos que entender dos cosas. Una fue la tradición cultural paisa, que fue generadora y gestora de una familia amplia, donde había promedio 7 hijos, y entonces esos hijos tuvieron promedio 5 hijos, la generación anterior tuvo promedio 5 hijos, hoy la generación actual estamos hablando de promedio 2 hijos. Entonces ahí se heredó una tradición de educación y de formación familiar, ¿sí? Con arraigo, sobre todo centrada en la alimentación, pero también en acompañar ese tiempo libre poseducativo. ¿Sí? También nuestra sociedad apenas se está educando a nivel superior hace poco, hace unos 20 años, 25, ¿sí? Entonces el abuelo estaba ahí acompañando y complementando. Hoy sí es tan poco el tamaño de las familias, pero también hay una brecha generacional, toda una brecha generacional donde unos abuelos que tuvieron una formación muy básica, primaria, muchos tercero, algunos quinto, atender a unos niños que se están educando desde los 2 años, que se están institucionalizando desde los 2 años y que están entrando a la universidad a los 16. Entonces eso también genera una complejidad que seguramente tú en los programas posteriores vas a abordar. Entonces hay como dos tendencias, como siempre en Antioquia, porque Antioquia es una cultura muy polarizada, es una cultura muy conservadora y tradicionalista, pero también una nueva generación de la cultura paisa es muy liberadora, muy liberal,
muy progresista. Entonces hay unos que dicen que no, que ojalá el adulto no eduque en nada porque hay ya unos nuevos valores, una nueva cultura, una nueva sociedad, una nueva visión. Hay otros que frente a los vacíos de ese acompañamiento formativo, porque la escuela no forma del todo, la universidad tampoco forma del todo, sí necesitamos que esos valores culturales los de alguien. Sí, y sobre todo en esa línea, yo creo que es ese acompañamiento, es la ética, es la moral, porque ya vamos al colegio, vamos a la universidad y aprendemos otras cosas distintas, pero es como con lo que creces, y yo creo que el adulto mayor juega un papel importante en esa línea. Eso depende mucho también del proceso mismo familiar y del sistema que haya tenido su familia. Una familia amplia, pero unida, colaborativa, solidaria, ¿cierto? Sí, seguramente habrá alimentado eso, pero si fue una familia o aglutinada, llena del conflicto aquel que vivimos con la cultura del narcotráfico, con la cultura de la muerte, con la cultura del facilismo, ¿cierto? Seguramente disgregó a la familia, y también ahí hay otro papel diferente, si será integrarla o será aceptar esa nueva condición. Bueno, Juan Carlos, desde tu formación como psicólogo humanista, podemos entonces definir algo. Sabemos que la personalidad está definida por el temperamento y el carácter. El temperamento, pues es muy genético, parece que traemos algo en nuestros genes que determinan ese temperamento, pero el carácter se forma a través de la sociedad, a través de nuestras relaciones. Influye la formación del carácter de los nietos, por ejemplo, a través de sus abuelos. ¿Puede haber ahí alguna influencia? Sí, puede darse. Mientras esos abuelos hayan sido agentes formadores criterio, hayan generado una postura muy definida al interior de su familia. Un padre y una madre líder en algo, líder laboralmente, económicamente, productivamente, o líder educativamente, formativamente, porque muchas de nuestras madres fueron, entre comillas, educadoras. En la escuela uno no aprende a leer y a escribir, uno aprende a leer y a escribir en la casa, y entonces muchos adultos de hoy le debemos a nuestras madres y a las abuelas: aprendí a leer porque mi abuela o mi madre me enseñó a leer. Entonces depende de ese liderazgo tanto familiar como social, ¿sí?, que se haya gestado. Hay muchas abuelas, yo tengo una tía abuela, una tía, una hermana de mi mamá, que es una abuelita de barrio, y Envigado le ha dado 2 premios porque teniendo 70 años, teniendo 75 años, y su casa era la escuelita, donde iban los otros niños a leer, a escribir. Muy bien, pues estamos avanzando esta mañana en Entendiendo a mi Abue. La invitación, si ustedes tienen alguna inquietud, están conectados a esta hora con Telemedellín, se comuniquen con nosotros al 268-6030. Nos pueden llamar, ya lo saben, para que compartamos hoy con este super invitado que tenemos hoy, Juan Carlos Lotero. Una pregunta antes de ir a corte, porque queremos seguir contigo hoy, es acerca de esos comportamientos infantiles que a veces asumen las personas mayores. Parece que esto va asociado con la edad, o ¿por qué? ¿Qué pasa? Hay 2 aspectos a evaluar. Uno es el aspecto neurológico, ¿sí?, de la condición de nuestro cerebro y nuestro cuerpo en general, ¿cierto? Es obvio que va a haber una degeneración. Entonces, va a haber degeneraciones cognitivas asociadas a la función del cerebro y desde el aspecto neurológico, que tienen que ver con la memoria fundamentalmente. Y eso habrá que entenderlo y aceptarlo en su medida, ¿sí? Pero por otro lado está también todos esos otros aspectos que son muy sociales, emocionales, afectivos, ¿sí? Entonces algunos abuelos sí regresan, dependiendo de la madurez que la familia tenga también y del proceso de maduración que haya tenido ese ser humano y esa persona, y su rol, su posicionamiento al interior de la familia. Él tendrá su lugar muy posicionado, o él tiene una tendencia a ser regresivo, ¿cierto? Y es posible que
por efecto de la memoria, vaya atrás a unos recuerdos, a la memoria a largo plazo, que es la que queda más fija, porque queda más enlazada a aspectos vivenciales, emocionales y afectivos, ¿cierto? O inclusive, si es por deterioro cognitivo y de esa dimensión neurológica, es posible que se vuelvan muy niños, muy infantiles, muy dependientes y que pierdan ciertas funciones de coordinación lógica o algo así. Ahí está entonces la invitación para que entendamos a estos seres maravillosos que son los abuelos. Vamos a seguir con Juan Carlos después de un corte, no se vayan, ya regresamos. Ayúdalos a no perder la capacidad de asombrarse. Enséñales nuevas cosas. Y seguimos entendiendo a mi abuelo. Yo tenía ganas de ofrecerte un café, pero vamos a dejarlo mejor para ahora, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver, Juan. Es importante también que hablemos un poquito de los mitos que existen alrededor de la vejez. Muchos. Por ejemplo, por enumerar algunos, podemos empezar con alguno en particular. Que la sexualidad. Sí. Que en la vida del anciano se pierde totalmente el manejo de la sexualidad. No, obviamente se transforma y habrá unos cambios que habrá que hacer. Pero el abuelo es un ser humano activo sexualmente, empezando porque la sexualidad es un aspecto integral de la persona humana, es emocional, es afectiva, es relacional. Digamos que se transforma más bien con los años, no es que se pierda. No se pierde ni queda totalmente excluida de la vida sexual. Ellos siguen sintiendo, siguen deseando, siguen teniendo placeres, siguen considerando posibilidades de relaciones sexuales, incluso si de pronto han perdido su pareja. Sí, es posible que se perciba y se sienta la necesidad de la compañía sexual de alguien, entonces ahí tendremos que tener cierta apertura también. Bueno, ¿por qué pasa de pronto, Juan, que en las parejas, sobre todo cuando ya llevan muchos años y afloran ciertas enfermedades, existe como un rechazo hacia el otro en la pareja? ¿Eso a qué puede obedecer? Puede ser que ha habido situaciones del pasado que marcaron sí. Y ciertos traumas no resueltos y en la vejez afloran. Sí, sí. Obviamente, bueno, por un lado hay una mala educación. Tú ahorita estabas nombrando y una de las cosas que vamos a tener que analizar profundamente es la educación que tenemos sobre el tema. Porque es que al interior de la misma familia, pero inclusive en las instituciones educativas, en primaria de pronto sí, le celebran en las escuelas a los niños el Día del Abuelo y traiga a su abuelo, pero en bachillerato se olvida sobre eso. Y la universidad sí que más todavía. Sí, señor. Entonces, inclusive te cuento, los profesores de psicología nos quedamos cortos cuando enseñamos en la universidad de la etapa. Nos quedamos cortos porque es la última etapa y casi siempre entonces es revisión bibliográfica, pero pocas veces vamos y le dedicamos tanto tiempo como se le dedica a la vida adulta. Entonces hay una mala educación y tu programa seguramente va a generar toda una nueva expectativa educativa y cultural en la ciudad con el tema, ¿cierto? Pero por el otro lado hay también ciertos aspectos privados, íntimos del sujeto, del individuo, que tendrán que ver con traumas. No podemos desconocer algo también, y es que en educación sexual hemos tenido no solamente vacíos, sino traumas. ¿Sí? Somos una sociedad que ha sido muy golpeada sexualmente. Por ahí hay el dato que todos lo sabemos. O sea, cada año el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuenta que hay 15.000 niños que son acosados y abusados. Cada año, yo llevo 25 años siendo profesional y cada año escucho eso. Y entonces, de esos, ¿cuántos se han podido hacer un proceso psicológico de armonización con el tema? Interesante lo que estás planteando. Eso recae en edad más amplia. Entonces, también hay un mito, también una falsa idea de que el viejo es verde, de que es ignorante con el tema. No, tenemos es que entrar a reeducar. Y para eso son estos espacios, precisamente, claro. Juan Carlos, la idea es esa. Qué rico, de verdad, que nos acompañes hoy. Vamos a ver una nota, un video que hicimos acerca de las cifras de cuántos abuelos tenemos en nuestra ciudad y retomamos este tema. ¿De acuerdo? Sí.
Según el último informe entregado por el DANE, de las 44.164.417 personas censadas a nivel nacional, el 9,1% tiene 65 años y más. En Antioquia, que cuenta con alrededor de 5.970.000 habitantes, el 9,8% de la población es mayor de 65 años, mientras que en Medellín, de sus cerca de 2.370.000 habitantes, 251.220 son mayores de 65 años. El envejecimiento de la población mundial es una característica definitoria del siglo XXI. Esta se da porque las personas incrementan su longevidad individual, lo que aumenta el número de la población con más de 60 años. En la actualidad ha crecido el número de quienes viven 60, 80 o inclusive 100 años y hasta más. Así, el envejecimiento poblacional y la longevidad constituyen lo que se denomina una revolución silenciosa, la revolución demográfica. Estudios coinciden en que la región latinoamericana está llegando a lo denominado bono demográfico, que según el informe Envejecimiento Demográfico de Colombia, del Ministerio de Trabajo, es una transición avanzada caracterizada por una reducción en su tasa de fecundidad, un incremento de la población en edad de trabajar, una reducción de la población infantil y el incremento de la población mayor de 60 años. En el caso específico de Medellín, una región tradicional con herencias de familias numerosas, se evidencia precisamente porque esa camada de hijos son ahora personas mayores de 60 años. Vivimos una transición demográfica que los países europeos ya vivieron en los años 70 y que es muy acelerada. Esto nos pone a pensar qué hacemos frente a este fenómeno. La ciudad cuenta con una política pública encargada de ofrecer garantías y ofertas institucionales para esta población. Pero ¿realmente aportamos como sociedad a una ciudad que está pensada y entendida para la juventud? El incremento en las cifras nos invita a replantear nuestro pensamiento, es ver el envejecimiento como una etapa que trae retos y oportunidades. Bien, interesante las cifras que estábamos viendo a esta hora en Entendiendo a mi abuelo. Y vamos a saludar a María Camila Villa. María Camila se comunica con nosotros desde Santa Mónica. Bienvenida a nuestro programa. Hola, ¿cómo están? Qué rico participar en el programa, me encanta, qué rico el tema también. Ay, tan linda, gracias María Camila. Cuéntanos cómo quieres participar con nosotros hoy. Bueno, yo les quería contar algo. Mi papá ya está entrando en la tercera edad, pero yo lo siento que está como deprimido. Él lo niega, pero yo sé, porque yo vivo con él y he vivido con él toda la vida, ¿qué puedo hacer? Muchas gracias por estar con nosotros y vamos a ver qué nos dice Juan Carlos al respecto. Bueno, muchas cosas por hacer, pero lo primero que estás haciendo es lo más adecuado, es observarlo, escucharlo, identificar esos signos y esos síntomas. Es natural que cada vez que transitemos de etapa a etapa haya una pequeña depresión. Los niños también se deprimen cuando pasan a la adolescencia, haciéndole duelo al cuerpo. Los jóvenes se deprimen cuando pasan a la adultez. Obviamente el adulto cuando pasa a la senectud también le hace duelo. Tendrás que escuchar y dialógicamente con él identificar cuáles son los elementos con los que tú lo identificas más doliente. Si es su cuerpo, si es la sexualidad, si es las relaciones emocionales y afectivas a nivel familiar, si es los amigos, porque también se van muchos amigos, ¿sí? Se mueren, otros se encierran, bueno, esos aspectos, o tal vez si es algo más profundo. Recordemos nosotros que depresión es una tristeza profunda. Exacto. De más de 2 semanitas. Yo te quería preguntar precisamente eso, porque ahora todo está muy dado a que es que está deprimido, pero a ver, ¿cuándo es realmente una depresión crónica? Bueno, hablamos de depresión cuando hay 2 semanas con unos signos y unos síntomas muy identificables, falta de deseo, de apetito, falta de deseo, intención de levantarse, de bañarse, calladera,
llanto, ¿sí? Problemas con el sueño, ya sea en exceso o en efecto. Bueno, seguramente él sí está en una distimia que llamamos pues, como una pequeña depresioncita, le está haciendo duelo a la etapa anterior. ¿Y qué hacer ahí, Juan Carlos? Habrá que dialogar con él, replantear estrategias, retomar transiciones, porque bueno, vamos a visitar amigos, vamos a ampliar los espacios familiares, vamos a tener actividades nuevas, actividades que transformen, lectura, escuchar música, ir y visitar muchos de los sitios. Medellín está empezando y la municipalidad anterior hizo unos procesos interesantes y dejó unas huellitas, dejó unas semillas. Creo haber escuchado por ahí que este alcalde quiere volver a retomar eso mismo y ampliarlo más. Ojalá que sí, pero es eso. Hay muchos sitios, la ciudad se ha ido adaptando con sitios que recibe al adulto mayor, parques donde hay una arquitectura urbana muy adecuada. Se presta. Juan, ya vamos a terminar nuestro programa, pero hay gente todavía que se comunica con nosotros. Vamos a atender ahora a María Eugenia Hernández. María Eugenia está en San Cristóbal y también participa con nosotros hoy. ¿Cómo estás? Hola, Sandrita. Me place volverte a ver. ¡Ay, tan linda! El programa. Gracias, María Eugenia. Qué rico tenerte aquí en Entendiendo a mi Abue. Invitado, qué sabiduría. Ay, tan linda, María Eugenia. Bueno, en cuanto al programa y a los temas, yo soy abuela, orgullosamente. Sí. Me pasó una experiencia curiosa. Mi nieta, en tercero de primaria, se enteró que yo había entrado a la universidad y que me había tinturado el pelo. ¡Ay, me encanta! Y decía, abue, tú tienes que ser una abuela tradicional, las abuelas no van a la universidad. Y le dije, no, los abuelos todavía tenemos capacidad de pensar y de actuar. Me decía, no, abuelita, es que los abuelitos de mis compañeras no estudian. Y le dije, pero la abuelita suya sí estudia, o sea, su abuelita es la excepción. A eso iba mi pregunta. O tal vez por medio de tu programa hacer como una campaña. Sí. Porque aquí en Medellín, deliciosamente hay muchos beneficios para estudiar. Para los de la tercera edad, no. Okay. Sapiencia le niega a uno créditos por ser viejo. Y CETESA le niega por ser viejo. ¿Sí? Tristemente, yo soy cuidadora de adultos mayores. Tengo voy a cumplir 60, gracias a Dios. 60, muy bien. María Eugenia, mira, perdona que te interrumpa, la verdad es que me encanta lo que estás diciendo. De hecho, me acabas de dar una idea y yo creo que ese va a ser uno de los temas que tratemos a profundidad en este espacio porque es interesante. Yo quiero agradecerte por estar con nosotros aquí en Entendiendo a mi Abue. Se nos acaba el tiempo. Un besito para ti y para todas esas personas que se conectaron hoy con nosotros. Juan Carlos, una conclusión final muy breve y agradecerte por estar en este espacio. Sí, tenemos todos como sociedad que empezar a hacer la transformación. Las universidades lo están haciendo. AFID y Bolivariana están liderando procesos para que los adultos mayores estudien, los mayores de 50 y los sesentones. Y está lleno, pero la Universidad de Antioquia los tiene. Y esa es la labor que tanto el que está llegando a esa edad como los profesionales, los hijos, los nietos, ayudemos a transformar esta nueva etapa tan bonita que le va a dar a Medellín también un nuevo aire. Gracias, Juan Carlos. Y yo emocionada por estar haciendo este espacio Entendiendo mi Abue. Nos vemos nuevamente mañana, 11 de la mañana, aquí en Telemedellín. Un burro puede fingir ser un caballo, pero tarde o temprano rebuzna. Los dichos de mi abuelo.